Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro del Observatorio de Asuntos Internacionales y el área de Extensión Cultural de la Universidad Finisterre. Estamos dando unos minutos adicionales ya que hay bastante gente que está recién conectándose, así es que les pido un minuto de su paciencia. Bueno, como les decía, hoy el profesor académico y escritor Alberto Rojas, director de nuestro Observatorio de Asuntos Internacionales, va a impartir esta conferencia atendiendo que se cumplen 20 años de la invasión a Irak. El 20 de marzo del año 2003, una coalición internacional liderada por Estados Unidos protagonizó precisamente el derrocamiento del dictador iraquí Saddam Hussein con la justificación de evitar el uso y la fabricación de armas de destrucción masiva por parte de su régimen. Sin embargo, nunca se pudo demostrar la existencia de ese armamento y las consecuencias, en el fondo, que pagaron millones de iraquíes por la invasión aún se sienten en esa nación 2 décadas después. Bueno, de eso y otras consideraciones de esta invasión es lo que hoy día va a analizar el profesor Alberto Rojas. Agradezco todos los saludos que están llegando desde el chat, especialmente quienes nos acompañan, ¿no es cierto?, desde regiones. Alberto, estoy activando tu micrófono para que puedas dar inicio a la conferencia. Muy buenas tardes. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción, gracias a todos los que hoy nos acompañan en este nuevo encuentro. Y sí, efectivamente estamos muy cerca de esta fecha clave, que fue el 20 de marzo, recién el lunes pasado. La prensa anglosajona le ha dedicado gran atención a este 20º aniversario de la invasión estadounidense a Irak por diferentes motivos. Y a través de la conferencia de hoy queremos abordar este episodio histórico polémico, controvertido, dramático, también ver algunas de sus consecuencias, o sus consecuencias más relevantes y que nos acompañan hasta el día de hoy. Bueno, Irak a 20 años de la invasión que derrocó a Saddam Hussein. Cuando hablamos de este conflicto, estamos hablando de una guerra a comienzos del siglo XXI que junto con el frente afgano se van a transformar en los grandes conflictos y las grandes guerras que van a desgastar profundamente eh, a Estados Unidos durante gran parte de estos 23 años que llevamos actualmente. Cuando hablamos de esta guerra estamos hablando de un conflicto que surge o se inicia a partir de la invasión de Estados Unidos. También existe la participación británica a partir del 20 de marzo del 2003, en una operación muy articulada, pero también muy distinta a lo que había sido, por ejemplo, la Primera Guerra del Golfo. Recordemos la liberación de Kuwait después de que Irak la había invadido en 1990, una operación militar que además tiene un trasfondo en términos de lo que implica para el orden mundial de ese momento. Estamos hablando también de una guerra en la cual Estados Unidos se va a ver empantanado de una manera mucho más compleja de lo que va a ser finalmente Afganistán. De modo que sin duda que hay varios elementos, varias aristas a través de las cuales analizar este episodio, que sin duda pone fin al régimen de Saddam Hussein, que estaba en el poder desde 1979, pero que proyecta, catapulta a Irak a un escenario mucho más complejo, mucho más violento y del cual aún no se recupera en términos concretos. Para poder entender de mejor manera todo esto, necesitamos volver un poco al pasado, específicamente a enero de 2001, cuando asume la presidencia George W. Bush, a quien ustedes ven ahí en pantalla, después de unas polémicas elecciones en noviembre de 2020, en donde había competido con el entonces vicepresidente de Bill Clinton, me refiero a Al Gore, y si ustedes recuerdan, hubo grandes problemas en el recuento de votos, específicamente en el estado de Florida.
finalmente, después de varias semanas de especulaciones e incertidumbre, la Corte Suprema de Estados Unidos es la que finalmente ratifica el triunfo de Bush. Y de esa manera lo que tenemos es el relevo del gobierno demócrata de Bill Clinton, que había estado 8 años en la Casa Blanca, y con esto tenemos el regreso de los republicanos a la Casa Blanca, de la mano de George W. Bush, hijo de un anterior presidente estadounidense, exgobernador de Texas, en fin. Una figura que hasta ese minuto había tenido un perfil fundamentalmente enfocado en los temas internos de Estados Unidos y con muy poca experiencia en el ámbito de la política exterior. Eso explica en gran medida quiénes lo van a rodear en su gobierno. Estamos hablando de un gobierno republicano, estamos hablando de un gobierno conformado en su gran mayoría por lo que se suele llamar halcones. Ahí vemos, por ejemplo, a la figura de Richard Cheney, vicepresidente de Bush, que había sido secretario de Defensa del padre de Bush. Vemos a Colin Powell, que había sido jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos cuando, nuevamente durante el gobierno del padre de Bush, había sido el episodio de la Primera Guerra del Golfo. Vemos a Donald Rumsfeld en la cartera de defensa, muy vinculado a, en su momento, los gobiernos de Nixon y también de Reagan. Y a Condoleezza Rice, una experta sovietóloga, una académica que estaba imbuida, ¿verdad?, de conocimientos respecto de la Guerra Fría. Pero entrado este siglo, la Guerra Fría ya es algo que está en los libros de historia y los desafíos son completamente distintos, el mundo es completamente diferente. Prueba de ello es el enorme e inédito desafío que enfrenta el gobierno de Bush con los atentados del 11 de septiembre de 2001, atentado llevado a cabo por Al-Qaeda, y que cambia el rumbo no solamente de su gobierno, sino también de su política exterior y del sistema político internacional en muchos aspectos. Sabemos que una de las primeras medidas después del atentado fue buscar a los responsables, y eso se focalizó en Afganistán, básicamente porque el gobierno de Bush sostenía que ahí se encontraba no solamente los campamentos de entrenamiento de Al-Qaeda, sino el propio Bin Laden, y por eso en octubre del 2001 Estados Unidos invade Afganistán. Y de esa manera se inicia lo que de ahí en adelante se va a llamar la guerra contra el terrorismo, un concepto amplio, lleno de matices, luces y sombras, y que va a ser de alguna manera la brújula, el criterio a través del cual Estados Unidos y otras potencias occidentales van a unir, van a entrelazar su política exterior con sus políticas de seguridad, y que va a tener una larga existencia, digamos. Algunos hablan de que la guerra contra el terrorismo termina con la muerte del propio Osama Bin Laden en 2011, otros lo plantean incluso más cerca, y que la guerra contra el terrorismo termina con la precipitada y compleja retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto del 2021. Pero lo que sí es claro es que es en este contexto, reitero, la guerra contra el terrorismo, en que Estados Unidos comienza a girar y poner la atención en otro actor de esa zona que es Irak. ¿Dónde vemos este primer indicio? Porque aquí hay una construcción, no solamente de un relato, sino también la construcción de pruebas o, remarco eso, supuestas pruebas. En enero de 2002, durante el discurso de la Unión, que es el discurso anual que dan los presidentes, en los cuales hacen un balance de su gestión, Bush acuña el concepto del eje del mal, y él dice que el eje del mal son básicamente 3 países: Irak, Irán y Corea del Norte. ¿Qué tienen en común estos 3 países desde la perspectiva de la Casa Blanca? Básicamente que, en primer lugar, son países con gobiernos no democráticos. En segundo lugar, son países que tienen una posición, un discurso profundamente anti-occidental y anti-estadounidense. Y en tercer punto, están en posesión de tecnología para el desarrollo de armas de destrucción masiva. Sabemos que las armas de destrucción masivas en general calzan con el concepto de armas no convencionales, armas nucleares, biológicas y químicas. En ese marco, Bush avanza con este argumento. En septiembre de 2002, durante la inauguración de la Asamblea de Naciones Unidas, plantea que la ONU debe obligar a Irak a entregar sus armas de destrucción masiva. Estados Unidos está asumiendo que ellos tienen información confiable respecto de que
el gobierno de Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Y la verdad es que en el marco de ese relato y en el marco de la guerra contra el terrorismo, Bush logra un espaldarazo muy fuerte al lograr el apoyo de ambas cámaras del Capitolio. Estamos hablando de que en la Cámara de Representantes, que sería nuestra Cámara de Diputados, tiene un apoyo de 296 votos versus 133, y en el Senado 77 contra 23. Es un apoyo bastante contundente del poder legislativo estadounidense, y eso refuerza el discurso de Bush y de su gobierno. Esto tiene un impacto inevitablemente al interior de Naciones Unidas. No hay que olvidar que Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad, y en noviembre de ese 2002, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1441, en la cual exige, emplaza a Irak a que inevitablemente debe recibir una delegación de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, para verificar si efectivamente Irak está en posesión de armas de destrucción masiva o no. Entramos al 2003, nuevamente el discurso de la Unión en enero de ese año. Aquí Bush va más allá, asume que Irak no está cumpliendo con la resolución 1441 de la ONU, que es básicamente permitir el ingreso de los inspectores de Naciones Unidas, y que si no lo permite, Estados Unidos va a intervenir. Ya ahí hay un adelanto de hacia dónde se dirige el gobierno de ese entonces y cuál es su objetivo. Como ustedes pueden ver, este es un proceso que tomó meses. Fue la construcción de un relato y también la construcción de un conjunto de supuestas pruebas. Tal vez el punto de mayor inflexión en esto se da en febrero de ese año, cuando es Colin Powell, el secretario de Estado, figura emblemática de la Primera Guerra del Golfo, quien en un discurso tremendamente controvertido y polémico en Naciones Unidas asegura categóricamente que Estados Unidos tiene pruebas de que Irak está desarrollando armas químicas. Colin Powell murió en el 2021 producto de complicaciones por el COVID. Y antes de eso, en un par de entrevistas, él decía que uno de los momentos más embarazosos o de algún modo sombríos de su gestión había sido tener que defender este argumento en Naciones Unidas. Ahí ustedes ven un render, una simulación digital con tecnología del 2003, por cierto, hoy día sería distinta, de estos supuestos laboratorios móviles en los cuales Saddam Hussein continuaba preparando armas de destrucción masiva, armas químicas. No hay que olvidar lo siguiente. Sabemos, y vamos a llegar a ese punto, que el argumento de que Irak tenía armas de destrucción masiva para efectos de la invasión estadounidense no era real. Sin embargo, no es menos cierto que sí existían antecedentes claros de que Saddam Hussein había utilizado armas de destrucción masiva, armas biológicas, en contra de la población kurda, fundamentalmente, y ciertos sectores de la población chiita en Irak en el pasado. Por lo tanto, de una u otra manera, ambos temas, ambos aspectos se van conectando, dándole en ese momento, reitero eso, en ese instante, un nivel de solidez bastante alto. ¿Cuál es el punto? Cuando en 2001 Estados Unidos se vio convertido en blanco de los atentados de Al-Qaeda, Naciones Unidas le dio su respaldo de manera absolutamente incondicional. Y el resto de la comunidad internacional también. O sea, desde Rusia, China, Cuba, todos apoyaron a Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre y nadie cuestionó la invasión a Afganistán. Sin embargo, en este segundo momento, cuando estamos hablando de abrir un segundo frente de guerra, el Consejo de Seguridad no le entrega ese mismo respaldo que le había entregado en 2001 y cuestiona profundamente la confiabilidad de los argumentos del gobierno de Bush. Y ahí vemos un quiebre al interior del Consejo de Seguridad. Por un lado, ciertamente está Estados Unidos, junto con el Reino Unido. Estamos hablando del Reino Unido de Tony Blair, la Italia de Silvio Berlusconi, la España de José María Aznar. En el caso de la otra vereda, los países que no apoyan la idea de dar luz verde a una invasión a Irak, está Francia, está Alemania, está Rusia, y en ese momento Chile era miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Estamos hablando de los años del gobierno del presidente Ricardo Lagos, y en esa oportunidad Chile vota en contra de dar luz verde a la invasión estadounidense a Irak. En ese sentido, Bush sufre una derrota bastante contundente al interior del Consejo de Seguridad. No obstante eso,
Bush avanza, le da un ultimátum de 48 horas a Saddam Hussein y a sus hijos, que ocupaban cargos bastante claves dentro del gobierno iraquí de la época, para abandonar el país. Hussein responde que no acepta ese ultimátum y que se queda en Irak. Dicho eso, el 20 de marzo del 2003 comienza lo que se llama la Operación Libertad para Irak, que es el inicio de una ofensiva militar a gran escala que tiene como objetivo invadir Irak y deponer al régimen de Saddam Hussein. La ofensiva es una ofensiva que tiene un estilo relativamente distinto a lo que hemos visto en Afganistán un par de años antes. Las fuerzas estadounidenses en una operación aeroterrestre muy fuerte, fundamentalmente avanzan desde Kuwait, y más que ir copando el territorio iraquí, lo que hacen es ir tomando un control de ciertos lugares neurálgicos como puertos, ciudades, y siempre buscando llegar lo más rápido posible hacia Bagdad, hacia la capital de Irak. En ese momento, las especulaciones estaban en el sentido de cuánto iba a poder resistir Saddam Hussein, tomando en cuenta que había demostrado su musculatura militar durante la invasión a Kuwait. Por supuesto, Kuwait no era Estados Unidos, pero sin olvidar que Irak había librado una guerra de 8 años con Irán, entre 1980 y 1988. Y por lo tanto, aún era un ejército poderoso, numeroso, capaz de plantar cara a cualquier invasión extranjera. Pero lo cierto es que la superioridad numérica, pero sobre todo tecnológica, de esta coalición de Estados Unidos y Reino Unido, inevitablemente va a aplastar a las fuerzas iraquíes en su avance hacia la capital. Y en ese aspecto no va a demorar mucho en que Bagdad caiga en manos de los países que forman parte de esta pequeña coalición que ha invadido Irak. En ese sentido, la llegada de las fuerzas estadounidenses fundamentalmente a Bagdad es nuevamente otro punto de inflexión en la medida que eso determina el control de la capital y la caída del gobierno de Saddam Hussein. Eso se produce el 9 de abril del 2003 y muchos de ustedes tal vez recuerden la imagen emblemática de el momento en que se derriba una estatua de Saddam Hussein en la Plaza Firdos, que está en el corazón de Bagdad. También hay que recordar que Saddam Hussein había mandado construir miles de estatuas de él para repartirlas a lo largo de Irak, de cuerpo completo, más grandes, más pequeñas, bustos, estatuas ecuestres, etc. ¿Ya? En ese momento, ¿quiénes estaban ahí? Por ejemplo, estaba Santiago Pavlovich y Rafael Cavada por los medios chilenos, específicamente por TVN. La caída de Bagdad marca el fin del régimen de Saddam Hussein, pero también la desaparición de Saddam Hussein. Nadie encuentra a Saddam Hussein en ese momento. Recordemos que el gobierno estadounidense había entregado a todos los soldados de esta operación Libertad para Irak un mazo de naipes. Naipes que por un lado, por supuesto, tenían todo lo que tiene que tener un mazo de naipes, pero por el otro lado tenía los rostros y los nombres y los cargos de las principales figuras del gobierno de Saddam Hussein, para que todos los soldados estuviesen familiarizados con su apariencia y pudieran reconocerlos en cualquier contexto. Por lo tanto, a partir de ese instante se inicia o se prolonga la persecución, la búsqueda, la cacería de Saddam Hussein. Y también con eso se pone fin a una era. Saddam Hussein había gobernado Irak desde 1979 en adelante. Estamos hablando de prácticamente 24 años. Y con eso se marca un antes y un después en la historia de Irak y también de esta región de Medio Oriente. Lo que se ve al comienzo es una reacción de gran parte de la población iraquí de satisfacción, de alegría, de celebración. Cuando cae esa emblemática estatua de Saddam Hussein, mucha gente se abalanza sobre ella para golpearla, incluso con sandalias. Y existe un verdadero frenesí por ir borrando la imagen omnipresente, si ustedes quieren, de Saddam Hussein, de las calles de Irak, de las principales reparticiones públicas, de las escuelas,
etc. Y parte de eso se ve, por ejemplo, con el desmantelamiento de estos bustos que estaban en diferentes palacios de Saddam Hussein y que eran vistos desde largas distancias. En ese minuto, la caída de Bagdad para Estados Unidos es un triunfo. Y muchos se preguntan si Estados Unidos va a ser capaz de tener dos frentes militares abiertos. Tiene abierto Afganistán desde octubre del 2001 y ahora en marzo del 2003 inicia otra guerra, ataca a otro país y abre un frente militar con perspectivas que en ese momento eran muy distintas a lo que demostró la realidad al poco tiempo. Básicamente, ¿por qué? Porque en 2003 no parecía estar tan claro, pero al poco tiempo se comprende la dimensión de esta decisión, sobre todo tomando en cuenta la complejidad de la sociedad iraquí de ese momento y que sin duda sigue vigente. Estamos hablando de un país en donde existen tres grandes grupos, dos de carácter religioso, sunitas y chiitas. Sabemos que esas dos categorías representan a las dos principales corrientes del Islam a nivel global. Y en ese aspecto, el sector predominante no es sunita. Los sunitas son minoría en Irak. La mayoría de los musulmanes son chiitas. Pero ¿cuál es el detalle? Y aquí esto es algo muy importante. El gobierno de Saddam Hussein es un gobierno sunita. Por lo tanto, lo que podemos decir es que en el fondo Irak era gobernado, por la minoría sunita que ejercía su poder y su capacidad de represión muchas veces sobre la mayoría chiita. Y ahí tenemos un choque entre estos dos grupos religiosos. ¿Cuál es el tercer grupo? No es un tercer grupo religioso, sino que es un grupo étnico. Me refiero a los kurdos, que están fundamentalmente en el norte de Irak y que habían sido blanco de la represión por parte de Saddam Hussein durante años. En ese contexto, lo que se vio como una invasión, que muchos interpretaron como una liberación, al poco tiempo se va transformando en una guerra de ocupación. Estados Unidos consolida su presencia, aumenta su despliegue. En esta foto en particular vemos tropas británicas en Basora haciendo controles a la población civil, pero también hay un tema que tiene que ver con el desempeño de las fuerzas estadounidenses en funciones de control del orden público y sobre todo del intento de desmantelar de manera lo más rápida y eficiente a cualquier germen de insurgencia que pudiese surgir, que pudiera aparecer tras la caída del régimen de Saddam Hussein. Y eso, ahí hay un cambio importante en las percepciones. Estados Unidos consideró que su llegada a Irak iba a ser prácticamente como la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y los iraquíes iban a salir a abrazar y a besar a las tropas, cosa que efectivamente en un primer momento tal vez se manifestó de esa manera, pero que al poco tiempo comienza a ser resentido por la población iraquí, que si bien en muchos aspectos, sobre todo la población chiita, agradece la caída del régimen de Saddam Hussein, al poco tiempo la presencia militar estadounidense comienza a incomodarlos. El 1 de mayo del 2003 tenemos un episodio bastante cinematográfico. El presidente Bush aterriza en un avión, en el portaaviones Abraham Lincoln, y básicamente para anunciar, recordemos que Bush efectivamente era piloto, él había sido piloto de la Guardia, de la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional en Texas, y en ese portaaviones, el Abraham Lincoln, después de cambiarse ropa, ¿verdad?, sacarse el traje de piloto, él anuncia el fin de las grandes operaciones militares. Y de hecho, en la torre del portaaviones, ustedes ven ahí al fondo una gigantografía, un letrero que dice misión cumplida, que la verdad da la sensación de que entrega un mensaje bastante prematuro de lo que realmente es esta operación militar en Irak, su duración y sobre todo sus consecuencias. Aquí rescato esta foto, no solamente porque vemos a Donald Rumsfeld, ¿verdad?, secretario de Defensa, sino que vemos a este señor que ustedes ven aquí con dos chaquetas, una chaqueta arriba de una casaca verde. Él se va a convertir, él se llama Paul Bremer, y diplomático de carrera, por cierto, y él se va a convertir en el gobernador estadounidense en Irak, mientras después de la decapitación del gobierno de Saddam Hussein y antes de que surja un nuevo gobierno iraquí, él va a ser quien gobierne Irak
de manera clara y categórica. Y una de sus primeras decisiones formales y oficiales, en mayo de 2003, después de que Estados Unidos, después de que el gobierno de Bush había declarado el fin de las grandes operaciones militares en Irak, fue establecer, firmar, ratificar la disolución oficial del ejército iraquí y de los servicios de inteligencia del régimen de Saddam Hussein. Una decisión que en su minuto respondía a la idea de desbandar a las fuerzas que habían mantenido en pie al régimen dictatorial de Saddam Hussein, pero que tiene un efecto adicional, y es que en el fondo deja sin empleo a miles de soldados, oficiales de distinto rango del ejército iraquí, al igual que a todo el cuerpo de inteligencia. Y esas personas, lejos de encontrar trabajo, lo que hacen es engrosar a la resistencia que en ese momento era muy, muy pequeña y que rápidamente se perfecciona y se profesionaliza con el ingreso de personas con experiencia militar, con experiencia en manejo de armas, tácticas, etc. Y es a partir de ahí que la insurgencia iraquí comienza a volverse cada vez más fuerte y audaz, empezando a causar grandes problemas a la ocupación estadounidense del país. Estamos hablando de atentados, estamos hablando de secuestros, estamos hablando del uso de explosivos, etc. Es decir, Estados Unidos empieza a enfrentar un desafío completamente distinto. El tema de los disturbios, en ciertos aspectos, la guerra urbana, comienza a volverse cada vez más fuerte, cada vez más presente. Para fines de 2003, Saddam Hussein es encontrado y capturado en Tikrit. Tikrit es la zona, la región natal de Saddam Hussein, y por eso él se había replegado a un escondite ahí. Lo encuentran en una especie de recámara subterránea, ¿verdad? Con un maletín lleno de dólares. Y bueno, su captura sin duda que cierra un ciclo, cierra un momento. Paul Bremer, de manera también bastante hollywoodense, informa de esto a los medios de comunicación desplegados en Irak, y en ese aspecto se inicia un proceso particularmente importante, que es el camino que va a iniciar Saddam Hussein de ahí en adelante. Saddam Hussein va a ser capturado por las fuerzas estadounidenses, pero técnicamente entregado al Poder Judicial iraquí para que inicie el juicio en su contra. Y eso va a ser un proceso muy mediático, muy controvertido. Él no va a estar solo. Otros miembros de su gobierno van a empezar a ser juzgados por este Poder Judicial post-Saddam Hussein. En ese marco, ya al año siguiente de la invasión estadounidense a Irak, estamos hablando de enero de 2004, diferentes reparticiones del gobierno estadounidense, fundamentalmente ciertos sectores de la inteligencia, comienzan a reconocer que la verdad, la información sobre la existencia de las armas de destrucción masiva en manos del gobierno de Saddam Hussein no era tal, no se ajustaba a lo que se pensaba, no era confiable, y en ese marco los argumentos a partir de los cuales Bush justifica la invasión a Irak comienzan a desmoronarse, comienzan a volverse cada vez menos sólidos y más cuestionables, hasta que finalmente terminemos en un escenario en donde hasta al día de hoy se establece que en el fondo la invasión a Irak se construyó sobre la base de no solamente información imprecisa, sino de abiertas mentiras, sobre todo porque antes del inicio de la invasión, los famosos inspectores de Naciones Unidas habían entregado informes, reportes que decían que, la verdad, no habían encontrado precursores, tecnología o el almacenamiento de armas de destrucción masiva como las que describía en su momento Estados Unidos. 2004 es un año muy complejo para Estados Unidos, básicamente porque su presencia en Irak se va a volver particularmente cuestionada cuando se filtren informaciones y sobre todo fotos de lo que está pasando dentro de la cárcel de Abu Ghraib. Abu Ghraib era una de las cárceles más aterradoras y temidas durante los años del gobierno de Saddam Hussein. Tras su caída, Estados Unidos toma el control de Abu Ghraib para convertirlo en una cárcel donde va a ir, valga la redundancia, encarcelando a ex miembros del régimen de Saddam Hussein, miembros de la insurgencia, etc. Las fotos que se filtran, y voy a mostrar solamente dos y las que mejor se pueden mostrar,
dan cuenta precisamente del uso de perros para atemorizar a los prisioneros, casos y episodios como este, en donde hay prisioneros desnudos con correas de perro alrededor de sus cuellos. Esto es lo que se puede mostrar. En Internet ustedes pueden encontrar cosas bastante más crudas y que se filtran. El impacto de esto es doble, porque por un lado, al interior de la opinión pública estadounidense, esto causa un verdadero terremoto. ¿Qué estamos haciendo en Irak? ¿Qué están haciendo nuestras tropas en Irak? ¿Y por qué cometen estos actos? Y por otro lado, dentro de Irak, la indignación que producen estas imágenes va a carburar aún más el sentimiento de molestia, de furia y de rechazo a la presencia estadounidense en Irak, aumentando la violencia, aumentando los atentados, aumentando esta situación de inestabilidad que Estados Unidos cada vez enfrenta de manera más difícil, porque en el fondo hay que recordar que aquí hay episodios como por ejemplo la batalla de Faluya, en la cual es prácticamente una batalla abierta entre el ejército estadounidense y la insurgencia en esta ciudad iraquí, y que es una verdadera masacre, con un triunfo absolutamente pírrico para Estados Unidos. Es precisamente en este contexto de insurgencia empoderada, de violencia, de inestabilidad, de atentados, que aparece este hombre que ustedes ven aquí, Abu Musab al-Zarqawi, Abu Musab al-Zarqawi, de origen jordano, quien llega a Irak a fundar Al-Qaeda en Irak. Estamos hablando del 2004. Sabemos que desde el 2001 en adelante Al-Qaeda se convierte en una franquicia terrorista, y la idea de fundar un grupo en Irak que se llame así, Al-Qaeda en Irak, genera un enorme apoyo al interior de la población iraquí, pero también se convierte en un verdadero imán para combatientes musulmanes de otras nacionalidades que van a viajar a Irak a sumarse a este grupo precisamente para combatir la presencia estadounidense en Irak. Entre el 2004 y el 2006 probablemente son los años más violentos, más duros en términos del combate entre el ejército estadounidense y Al-Qaeda en Irak. Pero también son los años en los cuales se comienza finalmente a avanzar en que los iraquíes se doten de un gobierno propio. Recordemos que Paul Bremer estaba gobernando ahí junto con un consejo de asesores. Bueno, en 2005 se realiza un referéndum constitucional para dotar a Irak de una nueva constitución. Y 2 meses después se realizan elecciones parlamentarias. Y aquí es importante porque tanto en la Constitución como a través del Parlamento se consolida un modelo político vigente hasta el día de hoy, en donde estos tres grupos que yo les mencionaba hace un rato están representados. ¿A qué me refiero? El primer ministro, que es el jefe de gobierno y quien realmente gobierna, va a ser chiita. El presidente de Irak, que es un jefe de Estado, es decir, tiene una función más bien protocolar, no gobierna, va a ser sunita. Y el presidente va a ser kurdo, y el presidente del parlamento va a ser sunita. Y de esa manera, estos tres grupos se van a ver reflejados en estas tres grandes funciones. El primer ministro de la era post-Saddam Hussein va a ser Nuri al-Maliki, a quien ustedes ven ahí, y que va a intentar conformar un gobierno de unidad entre kurdos y sunitas, pero que va a ser una figura particularmente polémica en la medida que Estados Unidos lo va a criticar mucho en términos de considerar que él, lejos de buscar acuerdos con los sunitas, va a intentar marginarlos, lo cual va a generar bastante molestia dentro de esta ahora minoría no gobernante dentro de Irak. 2006 es un año importante en la lucha, ¿verdad?, contra Al-Qaeda en Irak. Al-Zarqawi muere durante un bombardeo. Finalmente Estados Unidos logra descubrir dónde está. En un ataque aéreo contra la casa donde él se encuentra, lo asesina. Y con eso Al-Qaeda en Irak pierde a su principal cabecilla, su principal líder. No desaparece, pero sí se debilita, en primer lugar, y en segundo lugar va a cambiar de nombre. Va a dejar de llamarse Al-Qaeda en Irak y va a pasar a llamarse Estado Islámico de Irak. Nombre que les pido que retengan, porque después va a cobrar mucho más sentido este cambio de nombre. 2006 también es un año importante porque es el año en el cual, después de
¿verdad? Desde poco más de 2 años de juicio, Saddam Hussein va a ser condenado a muerte y va a ser ejecutado por la horca. Y con eso se cierra otra vez, otro ciclo, otro capítulo en la historia de Irak. Es un golpe muy fuerte a los seguidores que aún tenía Saddam Hussein, y sin duda que es algo que repercute de manera muy fuerte dentro de la comunidad sunita de Irak. Para 2006 ustedes pueden ver aquí cómo la cantidad de bajas de las tropas estadounidenses son muy altas, hasta el 2007, 2008. Recién ahí comienza a bajar desde 904 al año a 314. Aún así, son cifras muy altas. Estos son años de gran violencia, en donde se habla abiertamente de que Irak se ha ido transformando efectivamente en el nuevo Vietnam de Estados Unidos. El 2009 comienza con un cambio de gobierno en Estados Unidos. Llegamos al término de los 8 años de George W. Bush, el fin de 8 años republicanos, y Bush le hereda a Barack Obama, nuevo presidente, el primer presidente afroamericano, demócrata, le hereda no solamente las guerras de Irak y Afganistán, sino también la crisis subprime, de modo que al menos al comienzo de su gestión Obama tiene las manos bastante ocupadas. Y él va a empezar a trabajar en función de Afganistán, pero sobre todo de Irak, tratando de cumplir su promesa, o una de sus promesas de campaña, que era iniciar el retiro de las tropas estadounidenses desde Irak. Fíjense en esta gráfica. Aquí, entre 2006 y 2008, más o menos, vemos el máximo de despliegue de tropas estadounidenses, 170.300 soldados desplegados en Irak. Ese es el nivel a partir del cual Obama empieza el proceso para desescalar la presencia de tropas estadounidenses en Irak, para sacar a Estados Unidos de Irak. Una primera medida es tratar de ir transfiriendo parte de las funciones, la responsabilidad que estaba cumpliendo las tropas estadounidenses en Irak a un nuevo cuerpo policial. Esta es una policía nueva, una policía iraquí post-Saddam Hussein, entrenada, equipada, instruida por estadounidenses. Y también un nuevo ejército iraquí, también entrenado por Estados Unidos, pensado para este nuevo momento en la historia de Irak, y como una manera de que ellos vayan asumiendo, insisto, funciones y responsabilidades que hasta ese minuto habían cumplido las tropas de Estados Unidos. Junio de 2009, las tropas de Estados Unidos comienzan su repliegue definitivo de Bagdad. Las tropas de Estados Unidos van a salir de las calles de Bagdad y de las otras principales ciudades de Irak, replegándose a zonas rurales, en bases, ¿verdad? Van a estar concentrados ahí para iniciar, después de eso, la salida definitiva desde Irak. En agosto del 2010 se pone fin a sus operaciones de combate. Las tropas de Estados Unidos van a dejar de participar en combates y cualquier acción militar va a recaer exclusivamente en las nuevas Fuerzas Armadas de Irak. En diciembre de 2011, Estados Unidos formaliza su retiro oficial desde Irak, en gran medida tropas que salen por aire y el resto grandes convoyes que se retiran a través de la frontera con Kuwait. Hasta ahí diríamos que la guerra propiamente tal de Irak se cierra. La guerra que había comenzado con el ataque de marzo del 2003 se acaba en diciembre de 2011. Sin embargo, el involucramiento, la participación, la presencia estadounidense en Irak no va a terminar aquí. ¿Por qué? Básicamente, ahí ustedes ven uno de los convoyes que yo les comentaba que habían sacado parte del equipamiento y las tropas desde Irak a Kuwait. ¿Por qué? Básicamente porque en el 2014 vemos la aparición del Estado Islámico, que fue este grupo, esta milicia sunita radical que aterrorizó a Irak, aterrorizó a gran parte de Medio Oriente. Recordemos que el Estado Islámico también se desplegó en Siria y que fue protagonista de una serie de terribles atentados fundamentalmente en Europa. Aquí, solo para recordarlo, porque esto da para otro tema, vemos el famoso califato del Estado Islámico que proclamaron en 2014 y que básicamente era un territorio que el Estado Islámico controlaba tanto en Irak como en Siria. Y aquí ustedes pueden ver a Raqqa, ciudad importante dentro de Siria, Siria en ese momento ya en la guerra civil que se produce con el objetivo de derrocar a Bashar al-Assad.
se convierte en la capital del Estado Islámico. El Estado Islámico se convirtió prácticamente en un Estado a partir del territorio que controlaban tanto en Siria como en Irak. Y si ustedes se fijan a este lado de la frontera, está Mosul. Mosul en Irak es la segunda ciudad más importante después de Bagdad. Por lo tanto, cuando hablamos de que el Estado Islámico toma el control de estos territorios para transformarlos en la base del califato del Estado Islámico, estamos hablando de que tomó el control de territorios importantes, tanto al lado de la frontera siria como de la frontera iraquí. Y si recordamos también, una de las cosas que caracterizó al Estado Islámico fue su poder de fuego, no solamente la cantidad de miles de personas que se reclutaron con el Estado Islámico, sino su capacidad para capturar equipamiento militar tanto en suelo iraquí como en suelo sirio. En ese aspecto, la reacción de Occidente frente a la aparición del Estado Islámico fue tardía y torpe en muchos aspectos. Recién en agosto de 2014 se comienzan a realizar los primeros ataques aéreos de una coalición multinacional, y la verdad es que esta operación militar aérea básicamente tuvo un efecto muy parcial, muy pobre, si ustedes quieren. La verdad, y lo hemos comentado en otras actividades de este tipo, los que se llevaron el peso real del combate cuerpo a cuerpo, en terreno, en contra del Estado Islámico, el famoso ISIS, fueron los kurdos, tanto en el lado sirio como en el lado iraquí. Lo cierto es que la aparición del Estado Islámico obligó al gobierno de Obama, después de que había sacado a las tropas estadounidenses de Irak, a volver a inyectar soldados a Irak con el objetivo de apoyar el combate en contra del Estado Islámico, de apoyar a las tropas del ejército iraquí. Y ustedes ven cómo entre enero de 2015 y octubre de 2016 pasamos de 2.500 efectivos a más de 5.000. Es decir, Estados Unidos regresa a Irak, regresa al país en donde se vio atrapado durante tantos años para combatir al Estado Islámico. El Estado Islámico es derrotado finalmente en 2017, y en ese contexto también tenemos un cambio en la Casa Blanca. Vemos el fin de los 8 años del gobierno de Barack y la llegada del presidente Donald Trump, quien tiene una idea muy clara respecto de este tema y que se enfoca de manera muy, muy vehemente, si ustedes quieren, no solamente en visitar a las tropas en Irak, sino de retirar a las tropas que estaban desplegadas en Irak y también lo que quedaba en Afganistán. Estamos hablando de 2018. Y en ese contexto, aquí vemos, por ejemplo, lo que fueron los ataques aéreos en contra del Estado Islámico en Irak y Siria, y cómo el 2016 marca ya la recuperación o la liberación de Mosul en Irak, posteriormente la liberación de Raqqa y finalmente la desintegración del califato, la pérdida del control territorial del Estado Islámico y el desbande del Estado Islámico. Dato no menor, el Estado Islámico puede que haya perdido el califato, pero sigue existiendo en Irak y en otras partes de Medio Oriente, y sobre todo en la zona intermedia, lo que se llama el Sahel, que es esta franja que divide el desierto del Sahara del África subsahariana. Ahí es donde más se ha concentrado o se ha refugiado el Estado Islámico hasta el día de hoy. En octubre del 2019, al-Baghdadi, ¿verdad? Abu Bakr al-Baghdadi, líder y fundador del Estado Islámico, termina suicidándose en una operación en Siria para evitar ser capturado. Un poco lo que había hecho, un poco lo que había sido, por decirlo de alguna manera, cuando Barack Obama anuncia que en una operación con comandos Osama Bin Laden muere, ¿verdad?, en Abbottabad, en Pakistán. Bueno, esto va por la misma línea y es de algún modo un hito que Donald Trump puede mostrar ante la comunidad internacional, ante Estados Unidos. Y ustedes pueden ver aquí de manera ya más extensa, entre 2003 y 2020, cómo tenemos estos años con la mayor presencia estadounidense y con la mayor cantidad de bajas estadounidenses, y cómo eso comienza a declinar en la medida que las tropas se van. Hay una pausa, a partir de 2014 hay un regreso precisamente para combatir al Estado Islámico y posteriormente una presencia residual, si ustedes quieren. Se calcula que son prácticamente 4.500, 4.600 los soldados que murieron por parte de Estados Unidos durante todos esos años en el contexto iraquí. ¿Cuál es la situación de Irak hoy?
Me parece que esta foto, que permite hacer un contrapunto, ¿verdad?, ejemplifica un poco la situación actual. La Plaza Firdos, los momentos previos al derrumbe de esta estatua de cuerpo entero de Saddam Hussein, y hoy la misma Plaza Firdos con otra estatua aquí apelando a otros conceptos de unidad nacional, de un Irak distinto, que ha dejado atrás el legado, o aparentemente ha dejado atrás el legado de Saddam Hussein. ¿Quién gobierna hoy Irak? Bueno, evidentemente los partidos chiitas, que son varios, y en este caso, desde el 2022, el primer ministro Mohamed Shia al-Sudani, quien ven ustedes en pantalla. El parlamento iraquí es un parlamento moderno, por decirlo de alguna manera, que ha sido objeto más de alguna oportunidad de atentados, escándalos también, y sobre todo manifestaciones a partir de las luchas internas que en los últimos 2 años hemos visto entre las diferentes facciones chiitas. Ahí ustedes pueden ver la foto de un episodio en el cual partidarios eh, de uno de los sectores, ¿verdad?, chiitas, toma el control del Parlamento, o sea, irrumpen en el Parlamento. Estamos hablando de los partidarios del clérigo Moqtada al-Sadr, que representa a una de las facciones chiitas que tienen representación en el Parlamento y que son tremendamente rivales entre ellas. En términos económicos, mucha de la infraestructura petrolera de la época de Saddam Hussein fue dañada durante la primera etapa de la invasión estadounidense a Irak. Sin embargo, y esto es un tema no menor, hay que recordar que antes de que Estados Unidos iniciara la invasión a Irak, los contratos para la reconstrucción de Irak, para reconstruir la industria petrolera, la industria eléctrica, para reconstruir los puentes, caminos, etcétera, todos esos contratos ya estaban firmados, estaban listos, antes incluso, insisto, de la invasión, antes de que cayera la primera bomba en Bagdad. En ese contexto, el petróleo iraquí ha recuperado su posicionamiento dentro del mercado del crudo, y hoy en día vemos que gran parte, esta es una gráfica de 2021, no ha cambiado tanto hasta el día de hoy, gran parte del petróleo iraquí que se exporta va a China, a India, otros países de Asia como Corea del Sur, va a Europa y hacia América apenas un 5%. Esto ha permitido que Irak logre recuperar los ingresos a nivel nacional que necesitaba y continúa necesitando para consolidarse, para reconstruirse, para seguir adelante. El detalle está en que eso ha venido de la mano de un complejo, profundo y muy difícil de erradicar escenario de corrupción. La corrupción en los tiempos de Saddam Hussein no era ninguna novedad, pero en, digamos, los gobiernos que comienzan, ¿verdad?, con Nuri al-Maliki, la corrupción se vuelve una norma, se vuelve endémica, lo cual genera malversación de fondos, fundamentalmente de los ingresos por concepto del petróleo. También hay algo en torno a la ayuda extranjera a Irak. Y por ejemplo, en el índice de transparencia internacional, el índice de corrupción de esta organización, Transparencia Internacional, en 2022, vemos que Irak ocupa el lugar 157 de 180 países, o sea, está muy abajo, está con niveles de corrupción muy altos, porque se entiende que los que están, no sé, del 10 para arriba, son países con bajísimos niveles de corrupción, pero Irak está en el 157 de 180, y eso no ha cambiado entre el 2022 y hoy. Por lo tanto, ese sigue siendo uno de los flancos más complejos, más graves y urgentes para el gobierno de turno, y que constantemente generan marchas, protestas, manifestaciones de la población civil en contra de las autoridades iraquíes, denunciando que la corrupción sigue adelante. Y me parece que esta foto de noviembre del año pasado da muestra de eso. Aquí el primer ministro, ¿verdad?, al-Sudani, da una conferencia de prensa rodeado de fajos de dinero incautado en operaciones vinculadas al combate a la corrupción. Si ustedes pueden ver, ahí son decenas, cientos, los fajos de billetes
que han sido decomisados y que son producto precisamente de la corrupción galopante que afecta al gobierno iraquí en los diferentes niveles. Y que ese, sin duda, que es uno de los aspectos que lo vuelve tan poco confiable, tan inestable en términos políticos, sobre todo en función de la ayuda extranjera. Otro elemento importante es ver cómo esto tuvo un impacto en la relación de Irak con su vecino inmediato, que es Irán, en donde sabemos que predomina la corriente chiita, más del 95% de la población iraní es chiita. Irán es una teocracia, y en ese contexto Irán ha tenido desde la caída de Saddam Hussein una injerencia, un involucramiento, una influencia en Irak constante. En una primera etapa, financiando, apoyando a los grupos insurgentes en contra de la presencia de Estados Unidos en Irak, y posteriormente influyendo en los grupos chiitas que tienen representación parlamentaria, también como una manera de tener injerencia a nivel gubernamental. El punto es que evidentemente para Irak es imprescindible tener una buena relación con su vecino, con Irán. El problema es que Irán es uno de los países que Estados Unidos considera que está en la lista de sus principales enemigos. Y eso, tanto Irak como Irán lo tienen claro. De modo que aquí vemos una ecuación difícil de equilibrar, precisamente por lo que significa Irán para Irak, pero también por lo que significa Irán para Estados Unidos en el contexto de lo que fue la guerra, la invasión estadounidense a Irak y sobre todo el periodo de posguerra. Solo como un dato que no me parece menor, en marzo de 2021, todavía en el contexto abiertamente de pandemia, el Papa Francisco visitó Irak en un despliegue de seguridad que exigió 10.000 efectivos para proteger al Papa. Una visita arriesgada, audaz en muchos aspectos. Sabemos que el Papa además ya evidenciaba problemas de salud en ese minuto. Y esto ciertamente es algo que intenta poner a Irak en un escenario diferente, a pesar de que la presencia cristiana en Irak es menor. Lo cierto es que la visita del Papa a Irak ayudó a Irak a cambiar un poquito su imagen, dar otra imagen distinta, y sobre todo porque el Papa se reunió con, con el clérigo al-Sistani, que es una de las figuras más importantes del clero chiita de Irak. Es decir, hubo ahí un contacto importante entre dos grandes, ¿verdad?, representantes religiosos. Actualmente Estados Unidos tiene un contingente muy bajo de tropas, solamente 2.500 efectivos, que cumplen funciones de entrenamiento y asesorías. No están involucrados en misiones militares. Para eso está el ejército iraquí, para eso están las fuerzas de seguridad iraquíes. De hecho, hace algunos días vimos a Lloyd Austin, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, visitando Irak, un poco en la previa de lo que iba a ser el aniversario de los 20 años de la invasión. Y básicamente ahí lo vemos reunido con el primer ministro, y de esta reunión surgieron declaraciones básicamente orientadas a decir que Estados Unidos no está en Irak de manera masiva, no está para influir en Irak, sino para ayudarlo a mantener la estabilidad, combatir a los grupos insurgentes que aún quedan, y de esa manera dar una señal clara de que Irak está en manos de autoridades iraquíes. Para ir cerrando, les muestro esta imagen. Lo que ustedes ven, ese complejo de edificios, es lo que se conoce como el Palacio de Al-Faw, que está en Bagdad, y es uno de los muchos complejos de palacios que mandó construir en su minuto Saddam Hussein. Fue bombardeado en su momento al inicio de la guerra, posteriormente se convirtió en la sede, en la base de operaciones, si ustedes quieren, de las fuerzas militares estadounidenses en Irak, y posteriormente fue reconstruido. Hoy y hoy ustedes pueden ver un poco el lujo con el que se encontraron las tropas iraquíes, las tropas estadounidenses cuando ingresaron a él. Hoy día, y esto me parece que es un reflejo de lo que es Irak hoy, es una universidad. Es la American University in Baghdad. De ahí la sigla AUIB. Ese palacio y ese complejo de edificios hoy día es una universidad que imparte diferentes carreras y que, tal como lo ven en el eslogan, plantea que ahí es el epicentro efectivamente para ir construyendo el progreso de las personas y también del
país. Hay algo de poesía en eso, hay algo de ironía también, pero lo cierto es que es una muestra de cómo Irak ha ido cambiando, el legado de Saddam Hussein también, hay que decirlo, a partir de el 2013, cuando se cumplieron los primeros 10 años de la invasión estadounidense a Irak, comenzó a surgir una especie de sentimiento de nostalgia por Saddam Hussein, específicamente en los sectores más conservadores del mundo sunita, fundamentalmente en toda la región de Tikrit, que era la zona natal de Saddam Hussein. ¿Por qué? Básicamente porque se empezó a construir un relato en torno a que Saddam Hussein, a pesar de haber sido un dictador, le había dado seguridad y estabilidad a Irak y que en el fondo no estaban tan mal. Por supuesto, ese es un relato, una versión muy acotada, insisto, fundamentalmente vinculada a la población, a ciertos sectores de la población sunita. De modo que en ese sentido, la guerra que depuso a Saddam Hussein, que finalmente lo llevó al cadalso y que transformó Irak, sigue vigente hasta el día de hoy con sus consecuencias en Irak, más allá de sus fronteras, con Irán, con Siria, y claramente sigue siendo valioso e importante volver la mirada al pasado para tratar de encontrar las causas, las consecuencias y sobre todo aprender de la historia y de los episodios que han marcado el desenvolvimiento del sistema político internacional durante estas primeras décadas del siglo XX. No los aburro más, muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Gracias, Lorena. Quedo disponible si hubiese alguna pregunta de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que, como siempre, una gran síntesis y mucha claridad, digamos, en las razones y llegando hasta a la actualidad con el análisis de este tema, que hoy está en la noticia al cumplirse 2 décadas de esta invasión. Reitero nuestra invitación a las actividades de las próximas semanas. Próximo miércoles, El Salvador. Subsiguiente empezamos con el ciclo sobre monarquía británica. Que tengan todos una muy buena semana y una Muchísimas buena noche. gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Obama.